Bueno, lo que ocurre es que esto se construyó en otra época, ¿no? Construir edificios en dunas es un tema que exige mucho, de los planes reguladores, de los estándares. Bueno, y hemos tenido ya dos episodios fuertes y pueden repetirse otros después. Ahora estamos reaccionando frente a los hechos. Se ha tratado de tomar todas las medidas del primer momento para que no siga llenándose de agua los socavones, para que no siga deteriorándose. Hemos estado investigando. El viernes de la noche llegó todo el equipo de Valparaíso acá a discutir con nosotros cómo seguimos. Al otro día se convocó a los peritos de la Católica, a los peritos también para ver los riesgos que había, porque como decía el presidente de la Cámara, aquí tenemos que ver los riesgos. Los riesgos son importantes porque hay seres humanos y tiene que ver con proteger la vida de todos. Bueno, y se llegó a la conclusión de que aquí había ciertos riesgos, pero que había que maximizar la prevención. Había que hacer mucha prevención, pero había riesgos. Se hicieron informes con toda la historia de esto y los informes indican de que es mejor que esto no esté habitado por el periodo hasta que despejemos los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Son parte de los análisis que están haciendo los técnicos, gente muy especializada en esto. Eso es una cosa de reacción frente a esto. Nosotros como ministerio, como Estado, tenemos que pensar cómo llegamos a esto. O sea, a que nos ocurra frente a cada lluvia, nos ocurra que se produce un socavón y se produce esto. También nos ocurre, perdóneme que le diga, pero se conoce menos, pero también ocurre en Altos Pisos. Altos Pisos hay 82 bloques que están cerca de socavones, también producto del suelo salino, es otra la realidad. Entonces tenemos que elevar mucho los estándares y las condiciones y eso es parte de la exigencia que tiene la política pública y cada una de esto debe ser una lección para nosotros, para que las cosas no se repiten de esa manera. Que la alcaldesa diga no se construye más en dunas, yo no podría estar más de acuerdo con ella, mientras no se elevan los estándares, es más caro. Mientras no se toman otro conjunto de medidas que esto no se repite, la verdad que no es razonable. Esto ya tiene 20 años desde que se construyó, o sea, no es una construcción reciente. Ministro, y sobre la responsabilidad de Servio, porque la alcaldesa también apuntó en algún minuto sobre la advertencia que habían hecho, en particular sobre el colector. ¿Han llegado a alguna conclusión Eh, respecto de esa...? Mire, lo dijo recién el gobernador. En general, la mantención de los colectores principales y los secundarios no está bien en la ciudad. Y hay una explicación que tenía que ver con la sequía, pero eso no es suficiente explicación. A mí me tocó como parlamentario estar en el debate de esa ley y creo que es pertinente recordar de que en la época de Pinochet llegó un ministro de Obras Públicas a hablar con el entonces presidente, Víctor, y le dijo, ¿para qué vamos a invertir tanto en colectores? Si Santiago solo llueve en 16 días al año. Y pasamos muchos años que no se invirtió nada. Después llegó Frey con Lagos de ministro de Obras Públicas y recién salió esta ley ahí. Y la ley estaba mucho más centrada en los colectores principales que en los secundarios. Y en los secundarios era principalmente que cualquier nueva obra tenía que tener colector. Antes ni siquiera había obligación de colector. La mantención no quedó muy bien tratada en la ley, no quedó organismos con responsabilidad, con recursos, con una forma de hacerlo. Y yo creo que eso hay que fortalecerlo también en la ley.